Vamos a meternos en el fútbol argentino de los 90, que es, sobre todo 95, 96, 97, el momento en el que el fútbol a nivel mundial llegó a su clímax y a partir de ahí empezó el declive. Nunca va a volver a ver algo como el fútbol argentino de ese momento. Usted dice... Sí, un día sí que no lo discutimos bien, pero tengo muchos terminante argumentos. lo suyo, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, lo tengo analizado el tema. entonces yo no voy a discutirlo. Y dentro de ese fútbol vamos a ir al año 96, que fue uno de los mejores años. Vamos a hablar de Gimnasia y Esgrima de La Plata, un gran animador de esos torneos. Equipo que, para que tengan una idea, la magnitud que tiene, es el octavo equipo argentino con más cantidad de temporadas en primera división. O sea que no es un equipito, es de los grandes. O sea, están los 5 grandes y después vienen otros equipos grandes también, entre los que para mí está Gimnasia, a pesar de que nunca jamás pudo salir campeón. O sea, grande por historia en términos de la cantidad de años que estuvo en primera, pero no cantidad de títulos. Muy raro que con tanta cantidad de años en primera nunca haya podido salir campeón. Y contraste además con su tradicional rival, con Estudiantes de La Plata, que entre otras cosas es campeón de América y del mundo. La década del 90 de Gimnasia fue una de las mejores de su historia de la mano. Ustedes recordarán un entrenador muy famoso que tuvo Gimnasia en ese momento, a quien empezamos a ver ya en YouTube para la gente que quiera hacerlo, a don Timoteo Gribol. ¿Se acuerdan que Timoteo tenía una particularidad? Sí, señor. Cuando salían los jugadores del túnel, profe. Les pegaba en el pecho. Ahí vamos a ver a un Timoteo que está hablando con los hermanos Esqueloto. Miren, Gustavo cómo masca chicle y se prepara el pecho para recibir ese golpe de Timoteo que lo sacudía realmente, ¿no? Gribol, que había llevado a Ferro a su primer título en el año 82. Y Gimnasia tenía la misma esperanza, ¿no? Que lograra llevarlo a su primer título. En el año 95 había perdido el campeonato el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata con San Lorenzo de Almagro en la recordada última fecha con un gol de Mazzoni para Independiente de Avellaneda y del gallego González contra Central para que San Lorenzo sea campeón de ese torneo en el Clausura 96. El recuerdo de Independiente, sacándole el título a Gimnasia, va a ser importante. Para esta columna también va a ser importante. En aquel momento se lo había sacado en el año 95, recordado campeonato que gana San Lorenzo de la mano del Bambino Veira como entrenador. En el Clausura 96, el Lobo buscaba revancha. Recuerden ustedes que Argentina en ese momento jugaba al revés. En la apertura iba de junio a diciembre y el Clausura iba de marzo a junio. Y si vos ganabas el Clausura o la apertura, eras campeón argentino. No era que como acá que tenías que ganar finales. Bueno, el campeón del torneo corto era el campeón. Aquí Gimnasia tenía un plantelazo. Leo Noche era el arquero. El Topo Sanguinetti, nuestro querido compatriota. El Coco San Esteban. A ver si recuerdan algún otro jugador que dejé acá colgado de aquel equipo de Gimnasia. Bueno, habías mencionado a los mellizos, ¿no? Ahí va, los mellizos, por ejemplo. El Pepe Albornoz era el centrodelantero. De hecho, el Pampa Sosa, que era un joven Pampa Sosa, era suplente. Va a ser importante en el transcurso del campeonato el Pampa, pero era suplente de Albornoz. Los recordados hermanos Barros Esqueloto. Y ahí vemos en el video también a un refuerzo que trajo Gimnasia ese año, que el Beto Márcico. Exactamente, profe. También quería repetir la historia. Porque el Beto había jugado en Ferro también. Totalmente, exactamente. Venía con sed de revancha, además, porque Bilardo lo había echado de Boca a Márcico. A pesar de ser ídolo en Boca, Márcico, que como vos decías, profe, había sido una de las figuras de ese Ferro de Gribol. Y también había sido campeón con el Boca de Tavares en el año 92. Fue, creo que, de los jugadores que más asistencia le dieron al Manteca Martínez en su vida. El Beto Márcico, que a la hora de enfrentarse Boca contra Gimnasia, era una figura muy recordada. Lo que estamos viendo ahora en YouTube es la cobertura de la previa de fútbol de primera que, usando todo ese morbo de el Beto Márcico jugando para Gimnasia contra Boca, lo que empiezan a mostrar son imágenes del Beto Márcico con la camiseta de Boca. Después van al entorno del partido, esa fiesta que se vivía cuando en Argentina había hinchada local e hinchada visitante,
este partido que se jugó en la Bombonera, en la vieja Bombonera. En realidad era la Bombonera en plena construcción. Van a ver en las imágenes que falta la tribuna, está en plena construcción la tribuna. Faltan los palcos, ¿no? Faltan los palcos que exactamente, profe, que hizo Macri para sacar una moneda, ¿no? de esos palcos. E inmediatamente después, en la filmación, va a aparecer por el túnel de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con la número 10, el Beto Márcico, saliendo en la Bombonera para enfrentarse a Gimnasia, este gran jugador del fútbol argentino que apareció en una época en donde había muchos 10. El 10 argentino en la década del 90, en todos los clubes, en todos los cuadros había uno que la rompía. Pero bueno, vamos a ese partido del Beto que Gimnasia empieza ganando en el primer tiempo 4-0. Pavada de resultado. En esa Bombonera, a medio construir, decíamos, y el segundo tiempo se iba a abrir, y le vamos a pedir a Guille que ya vaya aprontando el video, porque el segundo tiempo se iba a abrir con un penal a favor del Lobo, y el encargado de patearlo era nada menos que Márcico. ¡Gol de Gimnasia! Y todos los aplausos de la gente de Boca para el Beto Márcico, que pone a Gimnasia arriba ahora sobre Boca 5-0. Increíble, ¿no? ¿Le cantaban los de Boca? Claro. Estos acontecimientos se dan muy de vez en cuando. Que un jugador le convierta el quinto gol a Boca en su propia cancha y que la gente lo ovacione es un milagro de esos que suceden. De hecho, había, una bandera gigante que decía gracias, Beto. perfecto. O sea, estaba realmente la hinchada de Boca respaldando a su ídolo, aunque tuviese otra camiseta. El partido terminó 6-0, goleada histórica de Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Boca. Pero no contra cualquier Boca, contra el Boca de Bilardo. Además de, por ser un duelo de estilos, Bilardo y Timoteo Grigol, sobre todo por ser el ídolo de Estudiantes de La Plata. O sea, se sufría doble eso por parte de Bilardo, y seguro que también la gente de Estudiantes sufría por ver a su ídolo humillado contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Obviamente Bilardo no se iba a quedar callado y al retirarse de esa humillante goleada iba a dejar estas declaraciones. Es así que yo te digo, a mí así nunca me ocurrió. En el primer tiempo, lo que dije a los jugadores, esto nunca me pasó, bueno, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Se tocó fondo, Carlos, con este resultado y esta actuación? No empiezo acá. ¿Qué hay que trabajar más, en lo anímico o en lo futbolístico, en ambas cosas? No, en ambas cosas. ¿Boca se despidió del campeonato, Carlos? No, están todos ahí, ahora hay que esperar. Aparte, sea nada más que un resultado solo. A mí nunca me pasó esto, dijo Bilardo. O sea, yo acá no tengo mucho que ver. Gimnasia era un equipazo, ganaba, gustaba y goleaba. Tan solo en el primer tiempo, en el primer partido, contra Español, no convirtió goles en todo el campeonato. Después, en todos los partidos hizo al menos uno y en varios goleó. Además de estos 6 a Boca, le hizo 4 a Newell's, 3 a Independiente, a Platense y a Colón, 4 más a Central, y en la penúltima fecha, cuando peleaba el campeonato con Vélez, se despachó haciéndole 6 goles a Racing, en un partido en el que convirtió nuestro compatriota el Topo Sanguinetti. Albornoz que quiere, Albornoz que va, Albornoz que va, Albornoz que va, gol de Sosa, Albornoz que va, Albornoz que va. Ahí está, puede ser para Sosa, viene Sanguinetti. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, el turno del Topito Sanguinetti a los 21:30. Gimnasia 5, sí, Gimnasia 5, Racing 0. Hasta acá el contexto, porque ahora vamos a ver el desenlace que tiene esta historia, que es increíble. Con esta goleada, Gimnasia llegaba a la última fecha a un punto de Vélez. En la última fecha, el Vélez de Chilavert, dirigido por Osvaldo Piazza, enfrentaba nada menos que a Independiente de Avellaneda. Aquel equipo que le había sacado el campeonato a Gimnasia un año antes, tenía ahora la chance de expiar culpas, exactamente, y sacarle puntos al líder para darle la chance a Gimnasia de que por primera vez en su historia pueda salir campeón. ¿Y contra quién jugaba Gimnasia
A ver si adivinan. Con Estudiantes. Exactamente. Nada más y nada menos que contra Estudiantes de La Plata. Contra su tradicional rival. La chance de salir campeón por primera vez en su historia en la cancha de Estudiantes de La Plata y contra el Pincha. Los hinchas del Pincha, que habían sufrido viendo cómo Gimnasia había humillado a su ídolo, tenían ahora la chance de redimirse y sacarle el campeonato a su rival. Vieron que le digo que el campeonato argentino de esa época era lo mejor que dio el fútbol, ¿no? O sea, es como escrito por un guionista. Esto parece que ya un director de cine, un guionista de cine escribió este final. En La Plata, gol de Estudiantes. Este gol dejaba a Gimnasia parcialmente sin el campeonato. Los primeros tiempos de los dos partidos se iban. Empate en el Amalfitani entre Vélez e Independiente y Estudiantes con victoria en el Girsic frente a Gimnasia. Gimnasia debía dar vuelta al resultado y esperar que Vélez no le gane a Independiente. Llega el minuto 16 en las dos canchas y va a pasar todo esto. Vamos primero a lo que pasa en ese mismo minuto en el Amalfitani. Penal, cobró penal. Chilaver se enloquece. Señoras y señores, hay penal que favorece a Independiente. Y eso no es todo, porque ese penal que favorecía a Independiente se lo termina atajando Chilavert a Burruchaga y deja a Vélez con vida para seguir peleando el campeonato. Y en ese mismo minuto, en el Girsic pasa todo esto. Fíjense, no solamente el gol de Gimnasia que vamos a ver, sino todo lo que pasa después, con Sanguinetti y la reacción de Timoteo. Que ya estamos en 17 minutos de este segundo tiempo. Que Estudiantes con gol, aquel gol de París en el primer tiempo, le está ganando 1-0 a Gimnasia. Aquí la lleva el mellizo Guillermo. Sigue Guillermo y esta me gusta, espera Sosa y me gusta Sosa. ¡Gol! ¡Gol! Guillermo, definió Roberto Sosa y el clásico ahora Estudiantes Gimnasia está 1-1. Sosa, anótelo, 9 partidos en primera, 5 goles, jugadón de Guillermo, no pateó al arco, le puso la pelota en la cabeza, a Bocio lo agarró caminando, el cabezazo de Sosa. Gimnasia empieza a torcer la historia, llega al empate, Sosa después se gana la amarilla, qué golazo, qué bien la cabeció Sosa y le cambió la posición al arquero. El partido está como al principio, protestó, cargó, se va de la cancha el número 4 entonces, en el mejor momento de Gimnasia, el equipo de Timoteo que se vuelve loco. Se queda con 10 por la expulsión de Sanguinetti, uno de sus jugadores fundamentales. Sanguinetti fue a cargar al arquero Bocio y a la pasada seguramente le dijo algo a Castrilli. Allí va Sanguinetti protestando con Grigol. Timoteo que después de esa expulsión del Topo Sanguinetti lo quería matar. Lo quería matar. Pero aparte era el gol de Gimnasia, la chance de la remontada y lo expulsan a Sanguinetti. Es 20 años en Gimnasia llevaba, sí, ¿no? Sí, era una vida. Una vida. Obviamente había sido jugador de selección, era jugador de selección jugando para Gimnasia de Esgrima de La Plata. No sé si 20 años, pero tuvo una dilatadísima de carrera. Totalmente. Un día a mí me gustaría tener un momento para hablar con los jugadores de fútbol, de los jugadores uruguayos que estuvieron en ese fútbol argentino, porque en este partido, que es un partido histórico, está por un lado el Topo y en Estudiantes está el Leo Ramos. Claro, o sea, que se enfrentan ahí. Que ahí jugaba de lateral. Jugaba de lateral, después pasó a jugar de zaguero. Sí. Le pegaba con un fierro también. El Leo Ramos le pegaba los tiros libres muchas veces. En ese Estudiante que estaba Palermo y en Gimnasia Los Mellizos. Que hay una columna llamada Enemigos Íntimos que habla bien de Pelotas en el Tiempo, en la que hablamos sobre la relación de ellos. Pero volvemos a la definición de ese campeonato, porque en el Amalfitani el partido terminó empatado entre Vélez e Independiente. Independiente cumplió con sacarle puntos al líder y ahora le quedaba a Gimnasia la responsabilidad de ser campeón. Estaba a un gol de torcer la historia, como dice Fabri en el comentario. Miren de qué modo se cierra el partido en La Plata. Y la reacción de la gente
y las declaraciones de los jugadores que también me parece que hacían a todo ese clima que se vivía en el fútbol argentino de ese momento. Dominando Ariel Pereira que va a levantar, lo busca el Mellizo, va a buscar el Mellizo decididamente, aquí está el Mellizo, el toque para Morán, lo tiene Morán que levanta, el cabezazo, el abeso, se lo encuentra Bocio. Ya son figura los últimos minutos. Y antes que saque Bocio, el señor Castrini anuncia que aquí en La Plata ha terminado el partido. Estudiantes y Gimnasia. Les decía que ha terminado el partido. Estudiantes y Gimnasia han igualado 1-1. Como si hubieran ganado el campeonato. Totalmente. Nos quedamos con 10 y... Ahí está Gustavo Rosagilot. Y no pudimos. No pudimos. Es lo único que me queda para decir. Está bien. Pero por ahí la importancia de haber dejado absolutamente todo, Gustavo. Y por ahí la gente eso lo reconoce. Sí, no hay duda. El público de Estudiantes aplaudiendo y festejando la postergación en ese momento hacia campo de juego. Pero no se ha quedado atrás el público de Gimnasia, el equipo de Timoteo. La gente aplaudía a Gimnasia a pesar de no haber salido campeón, ¿no? Era la chance histórica que había tenido y no había podido salir campeón. Igualmente la gente lo aplaudía. Ahí vamos a escuchar en un ratito al Coco San Esteban, que era el capitán de ese Gimnasia de Esgrima de La Plata. Un resultado y ahora tenemos el partido del jueves contra Racing. Ellos no sé qué festejan, la verdad, ¿querés que te diga? No sé qué festejan. Seguro, porque la gente de Estudiantes siguió hasta el final del campeonato y bueno, esta es una alegría enorme que le dimos al público. El Pampa Sosa, nos apoyó en todo momento. Llorando. La verdad que no tengo palabras, perdóname. Hoy era una prueba más que se nos puso en el camino y sabíamos que bueno, dependía exclusivamente de nosotros lo que podía ser el destino de cada gente acá de la ciudad, ¿no? de La Plata. Que es la rivalidad y nosotros, bueno, nos pusimos en el corazón de toda esa gente como para que la gente de Gimnasia no dieran la vuelta acá. Vos fijate que no llegaron nunca ni el gol que lo hicieron de suerte, porque fue una pelota que quedó picando en el área. Bueno, nuestra idea era coronar un buen año. Córdoba, y coronar un buen año era no perdiendo con Gimnasia. Si empatar sirvió para amargarle la fiesta a Gimnasia, lamentablemente para eso no se la tuvimos que amargar. Pero quiero hacer una mención especial porque si no fueran nuestros rivales, yo creo que es un gran equipo. ¿Sirve este segundo puesto o es un fracaso? Decime la verdad. No, fracaso nunca porque dejamos todo. Es una pena, lamentablemente. Pero ahí está el reconocimiento de la gente que se queda festejando y no se va de la cancha. Mira, para nosotros otro subcampeonato significa mucha experiencia. Esperemos que nos sucede como sucedió en el Ferrocarril Oeste, que tuvimos 2 subcampeonatos y después empezamos a hacer chic. Fuimos a la primera. Timoteo remitía a esto que decía, claro, ¿no? Porque en Ferro salió subcampeón en el 81, 2 veces, apertura y clausura, y en el 82 es campeón. Y además creo que gana también el Metropolitano, aquel. También. Gana los 2, creo, ¿no? Sí, sale después de ese 82, que sale por primera vez campeón, vuelve a ser campeón con Ferro. Y después algunas cosas que dejan las declaraciones, como, si bien obviamente Pampa Sosa llorando, algunos jugadores muy dolidos, esa sensación de orgullo por mantener un estilo, un espíritu y la esperanza a la vuelta de la esquina de poder tener revancha, ¿no? Como a mí por lo menos me llamó la atención que pese a la frustración todos los jugadores tenían esa cuestión y hasta el jugador de Estudiantes reconociendo... A mí ella me encantó. Si no fuera porque son nuestros rivales y tenemos que amargarle la vida, disfruté. Es un gran equipo. Es un gran equipo. Totalmente. Con muy fea camiseta, ¿no? ¿La de Estudiantes? La de Gimnasia. ¿La de Gimnasia no les gusta? Linda camiseta. Esa camiseta, la de Gimnasia preciosa, pero esa camiseta que usó era horrible. Capaz que ese modelo no es el Ay, por favor. El que... La camiseta de Gimnasia blanca con la banda azul es preciosa, pero esa que tenía no era linda. Era retro. Sí, a mí me gusta bastante, pero esto podría ser un buen cierre de historia. Esta definición de campeonato, Vélez termina siendo el campeón argentino, bicampeón, esta vez con Osvaldo Piazza como entrenador. Pero hay una linda escena postcrédito. A usted que le gusta el cine, Piaggio. Qué lindo, me hace pensar. Falta la última parte de esta increíble historia que confirma el argumento central de Gimnasia fallando en las últimas... En la definición. Exactamente, profe. Además de nunca haber sido campeón, Gimnasia nunca había ido a la Copa Libertadores. Vieron que el Coco San Esteban dice...
nosotros todavía tenemos el partido con jueves Racing. con Racing. ¿A qué se está refiriendo? A que por haber salido subcampeón, tenía la chance de jugar contra el subcampeón de la Apertura 95, que era Racing. Y el ganador iba a acompañar al campeón en la Copa Libertadores. Recordemos que Gimnasia hacía una semana le había hecho 6 a Racing. O sea, ¿qué otro rival preferís enfrentar para ver si vas a la Copa Libertadores? Al que le acabas de hacer 6 goles. Ese Racing dirigido por Brindisi. Por primera vez en todo el año, salvo el primer partido, Gimnasia en ese encuentro contra Racing estuvo 90 minutos sin convertir goles. Exactamente. El partido se fue a alargue, Gimnasia había sido mejor, pero había errado mucho y Racing tenía un buen juego del Mago Capria tirándole pelotazos constantes al Chelo Delgado, que estaba solo contra el mundo. Recordarán ustedes el estilo de juego del Chelo Delgado, que era básicamente chocar y moverse y pegarle de lejos y estar solo contra todos los rivales. A los 5 minutos del primer chico ocurre esto. El Chelo buscando el milagro, el Chelo. A los 5 minutos del primer tiempo del complemento, Marcelo Delgado. Racing 1, Gimnasia y Esgrima La Plata 0. Dejo el relato de Araujo porque a mí me encanta escucharlo en el cierre de los relatos. Lo cierto es que, una vez más, esta historia que se define entre equipos de Avellaneda, equipos de La Plata, deja a todos contentos menos a Gimnasia, que termina quedándose sin campeonato y sin clasificación a la Copa Libertadores, a la que recién pudo ir en el año 2003 por primera vez en su historia. Sí había jugado Copa Conmebol, venía de perder contra, creo que en semifinales, contra Olimpia, que a la postre fue campeón. Había jugado contra Sudamérica en aquella Conmebol, pero nunca había podido ir a la Libertadores. Y ese año 96 lo tuvo en la puerta del campeonato, en la puerta de la Libertadores. Todo dependía de Gimnasia, pero aún así no pudo coronar. Muy bien, tremenda historia. Muy buena. Tremenda historia. Que es verdad, esa época del fútbol argentino, no sé si por la influencia que tenía sobre nosotros, por fútbol de primera, que mirábamos el fútbol argentino, pero era muy linda. Quizás ahora no veíamos tanto otro fútbol. No, Sin era duda. mucho más el que más consumíamos. Sí, tenía muchas cosas ese fútbol. Tenía mucho condimento también. Tenía mucho condimento. Y tenía. Dirigente que ya no hay. No, y tenía para mí a los grandes jugadores del mundo estaban en Argentina porque se pagaban muy buenos sueldos, ¿no? Entonces. Y bueno, se llevaban grandes jugadores nuestros, ¿no? Sí, por supuesto. En todos los equipos había jugadores uruguayos, digo, nuestros uruguayos. Sin duda. Bueno, muy bien, tremenda historia. Muy bien. Me cae bien Gimnasia, soy hincha de Gimnasia. A mí me encanta Gimnasia también. Me encanta Gimnasia. La historia del perdedor me seduce más que la del ganador. Que la de Estudiantes en este caso. Claro. Me gusta. Gimnasia es un equipo que me gusta. Aparte viniste con los colores de Gimnasia. Sí, yo sabía de la columna. Yo jugué al básquetbol en Gimnasia. Qué honor, profesor. No en Gimnasia, sino en el gimnasio de Gimnasia. Mirá. Sí, una vez hicimos cuando éramos menores, chiquilines, que fuimos a Buenos Aires a jugar unos partidos. Y me acuerdo mucho de ese, porque después, viste que ese tipo de encuentros, pues hay una comidita, hay una cosa. Vino Escalada, Guillermo Escalada. Guillermo Escalada era un puntero izquierdo de la selección uruguaya y de Nacional, que estaba jugando en Gimnasia en ese momento. Y fue a saludarnos, y nos sacamos fotos con él. Mirá. El Chongo Escalada. Mirá. No, ni idea lo tienen, ¿no? De nombre sí, nunca lo vi jugar, profe. No, obviamente no lo viste jugar. Yo de nombre tampoco, profesor. No Famoso porque jugó un clásico, le rompieron la cabeza, un clásico con una venda blanca. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a Guille, a Manu, a Fede y a Fabri que formaron parte de todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio de... En Del Sol. Del Sol, sí, iba a decir eso. En Del Sol y en YouTube también, Sí. ¿no? En Del Sol, si entran a YouTube, ponen Del Sol, entran al canal y ahí entre todos los contenidos de la Mesa de los Galanes, de Fácil Desviarse, están los nuestros también, que están preciosos. Tienen portaditas que te indican bien de qué viene la cosa.
Está muy bien, Está muy bien, Yo estuve revisando el otro día. Estuve revisando esa situación que se generó en la mesa de los ganados, donde me acusaron de ludópata, de enfermo. Fue su propio hijo, profesor. Bueno, es un buen plan. Lo que más me mató que Pachela se lo creyera. Eso es tremendo. Eso es espectacular. No, bueno, pero está. Pero qué lindo plan llegar a tu casa y pones YouTube en la televisión, que ahora casi todas tienen, si no tenés un Chromecast o algo, y te miras algo de hoy, algo de ayer, casi todos los contenidos son atemporales. Pasas un buen rato, te tomás una copa, salís de noche. Bueno, yo voy a hacer todo eso, pero no salir de noche. ¿Puede? Es como el combo. Señores, nos vemos. Mañana volvemos a las 7 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. 13-0.